El picaporte giró con un sonido seco y lento, como si una mano invisible intentara abrir la puerta con cuidado. Se quedó inmóvil, sintiendo como la piel se le erizaba con cada crujido de la madera. Su respiración era irregular, tratando de convencerse de que solo era su imaginación, de que tal vez el viento o un problema en la cerradura habían causado ese movimiento. Pero entonces volvió a ocurrir, esta vez con más fuerza. La perilla tembló, se sacudió una y otra vez, como si alguien al otro lado intentara entrar sin importarle que la puerta estuviera asegurada. Tragó saliva y retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la entrada. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, una parte de él le decía que corriera, pero otra lo mantenía enraizado en el lugar. Tomó su teléfono con manos temblorosas y abrió la aplicación de la cámara de seguridad. La imagen parpadeó por un segundo antes de estabilizarse. El pasillo vacío apareció en la pantalla, iluminado solo por la tenue luz amarilla de los faroles de la calle. Sus ojos recorrieron cada rincón de la imagen, buscando una sombra, un movimiento, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Pero no había nadie. Aún así, la puerta seguía temblando con cada golpe, con cada sacudida de la perilla. Su estómago se contrajo en un nudo helado, su mente luchaba entre la lógica y el miedo irracional. El sonido cambió de repente. Ya no eran golpes ni intentos de abrir la puerta. Ahora eran rasguños. Un chirrido largo y pausado recorrió la madera de arriba abajo. Era un ruido agudo, desesperante, como uñas arañando una pizarra. El sonido se repetía con un ritmo inquietante, rítmico, lento, como si lo que estuviera afuera quisiera asegurarse de que él escuchara cada rasguño con claridad. Se cubrió la boca con una mano, conteniendo la respiración, sintiendo como el sudor frío le resbalaba por la espalda. Los rasguños no se detenían. Empezaron en la parte baja de la puerta y fueron subiendo poco a poco, como si lo que estuviera al otro lado se estuviera incorporando, como si se alzara lentamente hasta quedar a la altura de su rostro. Los dedos le dolían de la fuerza con la que apretaba el teléfono. No podía moverse, no podía hacer nada más que escuchar. El sonido era hipnótico, enfermizo, cada vez más cercano, cada vez más agudo. El último rasguño se detuvo justo en la mirilla. El silencio cayó de golpe, pesado, sofocante, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso de repente. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperse dentro de su pecho. Sabía que no debía mirar, que lo más sensato era alejarse, encerrarse en su cuarto y esperar hasta que amaneciera. Pero la curiosidad enfermiza se apoderó de él. Con pasos torpes, avanzó hasta la puerta y se inclinó lentamente, hasta que su ojo quedó alineado con la mirilla. No había nada. El pasillo seguía vacío, igual que antes. Parpadeó, intentando asegurarse de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Se quedó allí unos segundos, observando, esperando que algo sucediera, que alguien apareciera. Pero la imagen no cambiaba. Sus labios temblaron, sintió una mezcla de alivio y confusión. Estaba a punto de alejarse cuando, de repente, la imagen en la mirilla se oscureció por completo. No fue un parpadeo ni una falla en la luz. Algo se había interpuesto entre él y el pasillo. Algo grande, inmóvil, silencioso. Su mente tardó un segundo en procesarlo, pero cuando lo hizo, el miedo lo paralizó. No podía ver nada, no podía distinguir una forma, solo sabía que algo estaba allí. Sus piernas se tensaron, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un terror primitivo se apoderó de su cuerpo. Y entonces, por primera vez, lo escuchó. La voz no provenía del otro lado de la puerta, sino de todas partes a la vez. Era un susurro ronco, distorsionado, como si viniera de muy lejos, como si viajara a través de una señal dañada. Su piel se erizó, su cuerpo entero se paralizó. «Ábreme». Su garganta se cerró. Su mente gritaba que corriera, que se encerrara en su habitación, que hiciera cualquier cosa excepto quedarse allí. Pero no pudo moverse. La voz había sido clara, la había escuchado en su oído como si algo se hubiera inclinado justo detrás de él para susurrárselo. El picaporte volvió a moverse, más rápido esta vez, con más violencia, sacudiendo la puerta entera. Sintió que sus piernas temblaban,
que su cuerpo entero estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Su respiración se volvió errática, su corazón golpeaba contra su pecho. El aire de la habitación se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionando cada rincón. Y entonces, de golpe, todo se detuvo. El picaporte dejó de moverse. Los rasguños se desvanecieron. El pasillo volvió a quedarse en completo silencio. Se quedó allí, jadeando, con las manos aferradas a su teléfono, sintiendo que si hacía el más mínimo movimiento todo volvería a empezar. Pero no pasó nada. Solo quedó el silencio, denso, incómodo, como si la habitación entera contuviera la respiración. Dio un paso atrás, sintiendo como las piernas apenas le respondían. Quiso convencerse de que todo había sido producto de su mente, de que su imaginación le había jugado una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar su teléfono y revisó la grabación de la cámara de seguridad, su estómago se hundió. La puerta se había sacudido violentamente durante minutos, la perilla se había girado sola, los golpes habían sido tan fuertes que parecía que la madera iba a romperse. Pero en toda la grabación, en todo el tiempo que duró el ataque, no se veía absolutamente nada. El pasillo había estado vacío. Siempre vacío. El silencio en la habitación era absoluto, pero su mente seguía repitiendo la misma palabra una y otra vez. «Ábreme». Esa voz. Ese tono distorsionado, susurrante, como si viniera de un lugar donde el sonido no debería existir. Su respiración era errática, sus músculos estaban rígidos, y su mente intentaba encontrar una explicación racional a lo que acababa de escuchar. Se repitió a sí mismo que todo era una alucinación causada por el sueño, que estaba agotado y que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces miró su teléfono y vio el video de la cámara de seguridad otra vez. Y no pudo seguir mintiéndose. La imagen era clara. La puerta sacudiéndose violentamente, como si alguien la estuviera golpeando con furia. La perilla girando por sí sola, sin que nadie la tocara. Los rasguños recorriendo la madera en un patrón escalofriante. Y sin embargo, en toda la grabación, el pasillo seguía vacío. No había nadie allí. Ninguna sombra, ningún movimiento. Solo la puerta reaccionando a algo que, según la cámara, no existía. Su piel se erizó, sintió un hormigueo helado en la nuca, la sensación de que algo estaba parado justo detrás de él, observándolo en la oscuridad. Se levantó de golpe, sintiendo como el sudor frío le resbalaba por la espalda. No podía quedarse ahí, tenía que hacer algo. Se dirigió a su cuarto, cerró la puerta con seguro y se metió bajo las sábanas como si fueran un escudo capaz de protegerlo de lo que fuera que estuviera al otro lado. Su corazón latía con fuerza, y cada sonido de la casa se amplificaba en su mente. El crujido de la madera, el silbido del viento contra la ventana, el zumbido lejano de la nevera en la cocina. Todo parecía más intenso, más amenazante. Trató de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba a su mente. «Ábreme». Esa única palabra repitiéndose en su cabeza, cada vez más nítida, cada vez más real. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no le permitía descansar. Cada sombra en su habitación se volvía sospechosa, cada pequeño reflejo en la pantalla apagada del televisor parecía una figura observándolo. Pasaron horas en una tortura silenciosa hasta que, finalmente, el cansancio lo venció. Sus párpados se cerraron lentamente, su cuerpo se relajó contra su voluntad y el sueño comenzó a envolverlo. Pero justo en el momento en que estaba a punto de perder la conciencia, un sonido lo despertó de golpe. 3 golpes secos en la puerta de su cuarto. Su corazón se detuvo por un segundo. No podía ser. La puerta principal seguía cerrada con seguro, nadie podía haber entrado. Contuvo la respiración, sintiendo como su cuerpo entero se paralizaba. Sus manos apretaban las sábanas con fuerza, como si eso pudiera protegerlo de lo que fuera que estaba allí afuera. Otro golpe. Esta vez, más fuerte. El terror lo consumió. No podía moverse, no podía pensar. Solo podía quedarse allí, con la vista fija en la puerta de su cuarto, esperando a que algo sucediera. Entonces, vio la perilla moverse. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacer que su cuerpo entero se estremeciera.
El sonido del metal girando resonó en la habitación como un trueno. El seguro resistió, pero la perilla siguió temblando, como si algo al otro lado intentara abrir la puerta con desesperación. Cerró los ojos con fuerza, rogando porque todo fuera un mal sueño. Pero entonces, lo escuchó de nuevo. La voz estaba más cerca. No provenía del pasillo. Venía de dentro de la habitación. «Ábreme». El miedo se convirtió en puro pánico. Se cubrió la cabeza con las sábanas, sintiendo como su respiración se volvía descontrolada. No podía gritar, no podía moverse. Solo podía esperar, resistir, aferrarse a la idea de que si no abría los ojos, si no reaccionaba, lo que fuera que estaba allí desaparecería. El silencio volvió. La perilla dejó de moverse. Pasaron segundos, minutos, una eternidad. Su cuerpo entero estaba tenso, pero poco a poco el aire pareció volverse más ligero. El ambiente volvió a sentirse normal. Tomó todo el valor que tenía y bajó la sábana solo un poco, lo suficiente para mirar a su alrededor. La habitación estaba en completa calma. Nada se movía, todo estaba en su lugar. Su pecho subía y bajaba con fuerza, sintiendo la adrenalina abandonar lentamente su sistema. Pero entonces, sintió algo frío en su oído. Una respiración. Y la voz, esta vez susurrada justo al lado de su rostro. «Sabía que estabas despierto». Y todo se volvió oscuridad. El aire estaba denso, cargado de un silencio pesado que hacía que cada segundo se sintiera eterno. Su cuerpo estaba completamente rígido, incapaz de moverse ni un centímetro, como si el más mínimo movimiento pudiera desatar algo peor. Sentía su propio pulso en los oídos, los latidos acelerados y erráticos, la respiración contenida en un intento desesperado por no hacer ruido. La voz había sido clara, susurrante, demasiado cercana. No provenía del pasillo. No provenía de la puerta. La había escuchado justo al lado de su oído, como si alguien hubiera estado agazapado en la oscuridad de su habitación, esperando pacientemente a que se diera cuenta de su presencia. El pánico lo invadió de golpe. Su instinto le gritaba que corriera, que hiciera algo, que no se quedara ahí esperando lo inevitable. Pero su cuerpo se negaba a reaccionar. Era como si su cerebro se negara a aceptar lo que acababa de suceder, como si intentara convencerlo de que todo había sido un mal sueño, un engaño de su mente alterada por el miedo. Pero el frío en su oído aún lo estremecía. Aún sentía el escalofrío recorriendo su columna vertebral, el peso invisible de algo que sabía que estaba allí, aunque no pudiera verlo. No podía quedarse así para siempre. Con un esfuerzo sobrehumano, movió lentamente su mano hacia el teléfono que aún sostenía entre los dedos. Su piel estaba húmeda de sudor, los músculos agarrotados por la tensión. Sin apartar la vista del techo, deslizó el dedo sobre la pantalla y, con manos temblorosas, activó la linterna. La habitación se iluminó con un destello abrupto y enceguecedor. Se obligó a girar la cabeza lentamente, como si moverse demasiado rápido pudiera desencadenar algo que no quería enfrentar. Sus ojos recorrieron cada rincón de la habitación, buscando una sombra, una figura, cualquier cosa que explicara lo que acababa de escuchar. Nada. La habitación estaba vacía. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de acostarse. Las sábanas revueltas, la ropa tirada en la silla, la puerta aún cerrada con seguro. Respiró entrecortado, tratando de encontrar una lógica a lo que acababa de pasar. Tal vez el miedo lo había traicionado, tal vez su mente había creado aquella voz, tal vez estaba perdiendo la razón. Pero entonces, su teléfono vibró en su mano. El sonido lo sobresaltó tanto que casi lo dejó caer. Bajó la mirada hacia la pantalla con el corazón en la garganta. Una llamada perdida. Su piel se erizó. Miró el registro con el estómago encogido. El número no tenía prefijo, solo una serie de ceros y unos que no tenían sentido. La misma combinación que había visto antes. Su cabeza empezó a dar vueltas. No podía ser. No podía estar pasando otra vez. Con los dedos temblorosos, abrió la grabación de la cámara de seguridad. Necesitaba ver qué había sucedido mientras él estaba paralizado en la cama. Necesitaba respuestas. La imagen cargó lentamente. El pasillo seguía vacío. Pero su puerta había estado entreabierta. Su estómago se hundió.
Recordaba haber cerrado la puerta con seguro. Lo recordaba con absoluta certeza. Pero en la grabación, la puerta estaba ligeramente abierta, apenas lo suficiente para que una sombra pudiera escurrirse dentro de la habitación. Y entonces, algo cambió en la imagen. El pasillo parecía exactamente igual a como lo había visto siempre. Pero de un segundo a otro, una sombra apareció frente a la cámara. No caminó, no se movió desde la oscuridad. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado allí y la cámara solo hubiera tardado en captarla. Era alta, desproporcionada, con extremidades demasiado largas y una silueta borrosa, como si su cuerpo no pudiera definirse completamente dentro de la imagen. Se quedó mirando la grabación con la respiración entrecortada, sintiendo un terror visceral invadirlo. En la imagen, la sombra se quedó quieta por unos segundos. Luego, lentamente, se inclinó hacia la puerta de su habitación. Lo último que registró la grabación fue la sombra deslizándose dentro. La pantalla se apagó en sus manos. Su teléfono se quedó sin batería en ese preciso instante. Y entonces lo escuchó. Un golpe, suave, pausado. No provenía de la puerta de entrada. Venía desde el interior de su habitación. El golpe resonó en la habitación como un eco lejano, pero su significado era claro. No venía del pasillo, no venía de la puerta de entrada. Venía desde dentro, desde algún rincón oscuro de la habitación donde la luz de su teléfono no alcanzaba a iluminar. Sus músculos se tensaron al instante, el aire se volvió pesado y su piel se erizó como si una descarga eléctrica le recorriera la columna vertebral. Sabía que no estaba solo. Algo estaba allí con él. Algo que había entrado sin que lo notara. Trató de moverse, de reaccionar, de encontrar una manera de convencerse de que todo era un error, de que no estaba pasando. Pero el miedo era una soga invisible que lo mantenía atado a la cama, incapaz de hacer otra cosa que escuchar. La oscuridad parecía más densa ahora, como si hubiera crecido, como si hubiera invadido cada rincón del cuarto. Miró a su alrededor con desesperación, buscando una señal, algo que pudiera explicar lo que estaba sintiendo. El siguiente golpe fue más fuerte. Sintió que su estómago se hundía. Sus ojos recorrieron la habitación en busca del origen del sonido, pero todo lo que podía ver eran sombras alargadas proyectadas por la tenue luz de la calle que se colaba por la ventana. Entonces, algo se movió. Apenas un cambio en la oscuridad, un ligero parpadeo en el fondo de la habitación, pero lo suficiente para hacer que su corazón diera un vuelco. No estaba solo. Respiró con dificultad, sintiendo el frío recorrer sus extremidades. No podía seguir ahí, no podía quedarse inmóvil esperando a que algo sucediera. Con un esfuerzo sobrehumano, estiró la mano hacia el velador, buscando el interruptor de la lámpara. Su piel chocó contra la superficie fría, pero antes de que pudiera encender la luz, lo sintió. Una presión sobre su pierna. Era ligera, apenas un roce, pero lo suficiente para hacer que su cuerpo entero se estremeciera. No se atrevió a mirar. No quería ver qué era. No quería saber que estaba tocándolo. El tercer golpe sonó justo a su lado. Sintió su respiración detenerse. Se obligó a reaccionar, a encender la lámpara, a iluminar cada rincón de la habitación para comprobar que todo esto era solo su imaginación. Sus dedos encontraron el interruptor, lo giraron desesperadamente, pero la luz no se encendió. Su mente entró en pánico. Se incorporó de golpe, agarrando el teléfono con la esperanza de que aún tuviera algo de batería. Pero cuando la pantalla se iluminó, lo único que vio fue un mensaje en la pantalla. Asterisco, asterisco, ábreme. Asterisco, asterisco. Su cuerpo se tensó, su visión se nubló por un segundo, y el frío en la habitación se intensificó. Quiso soltar el teléfono, pero sus manos no respondían. Sus ojos quedaron clavados en la pantalla, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era un mensaje, sí, pero no había ninguna aplicación abierta. No era un mensaje de texto, ni una notificación. Era solo una palabra escrita en letras blancas sobre un fondo negro, como si hubiera sido impresa directamente en su mente. Los golpes cesaron. El silencio volvió, pero no era un silencio común. Era un vacío total, un abismo de quietud en el que ni siquiera podía escuchar su propia respiración. Intentó levantarse de la cama,
pero su cuerpo no reaccionó. Estaba atrapado, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo, como si una fuerza desconocida lo hubiera envuelto en una prisión de aire. Y entonces, sintió la cama hundirse a su lado. No estaba solo. El miedo lo paralizó por completo. Su mente gritaba, su instinto le suplicaba que corriera, que hiciera algo, cualquier cosa. Pero no podía moverse. Solo podía sentir como el colchón se deformaba bajo un peso que no podía ver. Algo estaba sentado junto a él. Algo que lo observaba en la oscuridad, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. El teléfono vibró en su mano una última vez. La pantalla mostró la hora, 3:33 de la mañana. Y justo antes de que la luz del dispositivo se apagara por completo, una última notificación apareció en la pantalla. Ya abriste. El mensaje en la pantalla fue lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Sus dedos dejaron caer el teléfono, su pecho subía y bajaba con rapidez, pero el aire que entraba en sus pulmones no era suficiente. Su visión se nubló, su cuerpo entero temblaba y el peso sobre la cama seguía allí, inmóvil, observándolo desde un lugar que su mente no podía comprender. Quiso moverse, gritar, correr, pero su cuerpo ya no le respondía. Sentía que algo lo envolvía, una presencia que no necesitaba tocarlo para paralizarlo. El silencio era absoluto, sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. Su mente intentaba buscar respuestas, aferrarse a una explicación lógica, pero no había ninguna. La puerta seguía cerrada, las ventanas también. Nadie pudo haber entrado, nada pudo haber llegado hasta él. Pero algo estaba allí. Lo sentía en la presión sobre el colchón, en el aire denso que lo rodeaba, en la sensación gélida que se filtraba en su piel como si lo estuviera absorbiendo. No supo cuánto tiempo pasó hasta que la sensación comenzó a disiparse. El peso sobre la cama desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. La presión en su pecho se alivió, su cuerpo dejó de estar rígido, pero el miedo seguía incrustado en sus huesos. El silencio continuaba, pero ahora podía escuchar su respiración agitada, su corazón palpitando descontrolado en sus oídos. Se quedó quieto, esperando algo más, esperando que lo peor sucediera en cualquier momento. Pero nada pasó. Cuando al fin logró moverse, cuando su cuerpo le permitió recuperar el control, se incorporó lentamente. Sus ojos recorrieron cada rincón de la habitación, asegurándose de que seguía solo. La luz del farol de la calle entraba débilmente por la ventana, proyectando sombras inofensivas en las paredes. Todo parecía en su lugar. Pero sabía que algo había cambiado. Tomó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla estaba apagada. Intentó encenderlo, pero no respondió. Se levantó con dificultad, encendió la luz de la habitación y se obligó a respirar hondo. Todo estaba exactamente igual, excepto por la puerta. El seguro estaba abierto. Su estómago se hundió. Recordaba haberlo cerrado. Lo recordaba con claridad. Y sin embargo, la perilla estaba en su posición normal, como si nunca la hubiera asegurado. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba más a una realidad que no quería enfrentar. Alargó la mano temblorosa y giró la perilla con cuidado. La puerta se abrió sin resistencia. Miró el pasillo, el mismo pasillo vacío de siempre, iluminado por la luz tenue del farol callejero. Se obligó a respirar hondo y a dar un paso fuera de la habitación. Su casa estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Pero cuando bajó la mirada al suelo frente a su puerta, su corazón se detuvo por un instante. Sobre la alfombra, justo en la entrada, había marcas. Marcas de uñas largas y profundas que se deslizaban desde afuera hasta el interior de su habitación. No supo qué hacer. No supo qué pensar. Solo supo que algo había estado ahí. Algo había entrado. Algo había estado con él toda la noche. Y lo peor de todo, era que nunca había abierto la puerta. Pero ahora, lo que fuera que estaba afuera, ya estaba dentro.